Vamos ahora sí a retomar el contacto. Tenemos al académico Guido Larsson con nosotros. Guido, ¿nos escucha bien? Yo te escucho bien, espero que tú también me escuches bien a Perfecto, mí. ahora sí. Bueno, vamos con el contexto de esta versión número 80 de esta reunión de Naciones Unidas. ¿Cuál es el marco en que se da y la importancia que tiene, Guido? Bueno, es un marco de crisis respecto al multilateralismo internacional, es también un marco de cuestionamiento muy profundo al derecho internacional, particularmente por lo que está ocurriendo en Gaza. Es también un contexto en el cual el anfitrión de esta 80ª versión de Naciones Unidas, de la Asamblea General de Naciones Unidas, ha criticado abiertamente el rol que cumple la institución. El gobierno de los Estados Unidos, representado por Donald Trump, no ha tenido realmente inhibiciones en no solamente cuestionar al organismo, sino que también declarar de que los Estados Unidos va a inhibirse de financiamiento a toda una serie de subórganos dentro de las Naciones Unidas, lo que evidentemente propone un problema financiero muy importante. Es importante además entender de que las Naciones Unidas, que emergen en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, no parece hoy día tener realmente la articulación y la estructura para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Es entonces un organismo que está asociado más bien al mundo que existía a mediados del siglo XX, y eso le genera un cierto anacronismo. Y entonces en ese contexto, con fragmentamiento a nivel internacional, con el liderazgo estadounidense cuestionado, con el surgimiento de nuevas potencias a nivel internacional, proponiendo a veces modelos alternativos, la viabilidad que tienen las Naciones Unidas parece requerir urgentemente algún tipo de reforma o como mínimo un relanzamiento de su legitimidad a nivel mundial, que es lo que se espera después de esta reunión. Ahora, desde lo base, Gaza, el Estado palestino, la guerra de Ucrania, Sudán y otras guerras junto con el cambio climático, son temas que van a abordarse en esta reunión. Es importante lo que allí se pueda discutir y lo que pueda salir de allí en tanto reunión mundial, independiente efectivamente de lo complejo que tiene hoy día la ONU en su gestión y en su representatividad, Guido. Mira, yo creo que es importante distinguir un par de cosas. La primera es ¿Ya? que la Asamblea General de Naciones Unidas, que es lo que se está celebrando ahora en septiembre, es en realidad un foro político y como tal tiene en realidad el rol de mostrar y presentar las visiones que las distintas naciones del planeta, que acumulan 193 países, tengan sobre todo una serie de tópicos. Es más que nada una manera de entender y conversar respecto de las temáticas que afligen finalmente al mundo. Pero otra cosa distinta es suponer que de la Asamblea General se van a derivar acciones concretas o materiales que uno pueda observar. Eso en realidad depende de las decisiones que se toman en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde hay el problema de Ujú. que 5 países tienen derecho a veto y que por lo tanto si no hay unanimidad en la relación por parte de estos 5 países, que son China, la Federación Rusa, Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos, ninguna resolución puede activarse de manera material. Entonces, si bien es cierto, los compromisos que se tomen en el marco de la Asamblea General pueden entregar una cierta trayectoria a mediano y largo plazo en términos objetivos comunes que tenga el planeta, no quiere decir eso de que vamos a observar transformaciones inmediatas respecto a lo que está ocurriendo en el sistema internacional, porque eso, como dije, depende finalmente de las decisiones que se toman en el marco del Consejo de Seguridad, que es una plataforma completamente distinta a lo que ocurre en el marco de la Asamblea General. Perfecto. Ahora, volviendo a lo administrativo, hoy día la ONU presenta problemas de, por ejemplo, recorte financiero, donde Estados Unidos no está entregando apoyo económico. Por otro lado, Trump va a aparecer nuevamente por primera vez ahora en su segundo mandato. La primera pregunta es ¿por qué estos recortes son fundamentalmente Estados Unidos? ¿Por qué no le está entregando aporte? Bueno, son recortes que tienen que ver con cierto escepticismo respecto a lo que a veces se denomina globalismo a nivel mundial. Vale decir, la idea que comparten toda una serie de sectores políticos, no solamente en los Estados Unidos, de hecho uno tiene algunos representantes acá en Chile también, que tienen suspicacia respecto del rol, funcionamiento, eficacia, gestión y objetivo que se plantea el organismo de Naciones Unidas, sobre todo al considerar que es un organismo que tiene algo así como 50.000 millones de dólares en presupuesto y que emplea, va a depender de cómo se contabilice, pero que puede emplear eventualmente a 90.000 personas. Pero cuando uno observa
de que siguen existiendo guerras y conflictos a nivel internacional, que hay desafíos que perduran prácticamente de manera perpetua, de que hay tensiones a nivel también internacional y que hay finalmente toda una serie de problemáticas que el mundo no enfrenta de manera conjunta, existe con un cierto grado de razón la pregunta en torno a, entonces, bueno, ¿de qué sirve entonces las Naciones Unidas? Y yo creo que es una pregunta bastante razonable. Bueno, ese tipo de pregunta ha permeado de manera muy profunda en la capa del trumpismo y también en el movimiento MAGA que lidera Donald Trump, y que lo ha llevado entonces a mencionar de que Estados Unidos redestinará parte del financiamiento que antes entregaba a Naciones Unidas a cuestiones más bien de orden doméstico. Pero obviamente eso tiene el problema que deja a un organismo que, ojo, matizadamente tiene unos éxitos a su haber. Ha combatido exitosamente cuestiones como el polio, por ejemplo, que mataba a cientos de miles de personas todos los años. Ha logrado superar la pobreza en toda una serie de países africanos. Ha coordinado respuestas frente a desafíos internacionales, entre ellos, por ejemplo, el desafío del COVID, etcétera. Pero que tiene obviamente el problema que depende de manera muy significativa por el aporte que realizan los Estados Unidos, lo que obviamente va a implicar o que bien el resto de los países trate de sopesar esa fuga financiera representada por los Estados Unidos, o bien que acepte que van a haber algunos programas que se van a tener que terminar, o que va a haber parte del personal de Naciones Unidas que no va a poder seguir operando dentro de la organización. Ahora, está también presente la primera aparición de Donald Trump en su segundo mandato. ¿Qué podríamos esperar? ¿Qué temas tocará Trump? ¿Cuál será la mirada con respecto a su participación? Mira, mi impresión es que va a ser una mirada crítica. Donald Trump no ha dado realmente muestras de inhibirse frente al ojo público, independientemente de que haya, yo diría, una suerte de presión psicológica para tratar de ser algo más consensuado respecto de su discurso. Pero él ha sido bastante crítico de Naciones Unidas, ha sido crítico también de los aliados occidentales, y es posible de que tome también espacio para cuestionar el grado de responsabilidad que sus aliados occidentales tienen, por ejemplo, con el financiamiento de Naciones Unidas. Es dudoso de que entre directamente a hablar respecto al conflicto en Gaza, particularmente en defensa de Israel, que ha sido en realidad prácticamente el único país que ha estado en oposición respecto a resoluciones dentro de Naciones Unidas para una solución pacífica del conflicto palestino-israelí. Y quizás hay que observar en torno a eso, ocupe también la plataforma para cuestiones de orden doméstica. Esto es algo que muchos presidentes hacen en el marco de Naciones Unidas, no solamente hablan en temas internacionales o temas comunes, sino que también ocupan la palestra para enfocarse en cuestiones domésticas. Y dado lo que ha pasado el último tiempo en los Estados Unidos, particularmente el asesinato de este activista perteneciente o inclinado al movimiento MAGA, puede que haya una mención a ese respecto, pero creo yo que va a ser una crítica al multilateralismo, crítica a los aliados europeos, eventualmente alguna mención marginal a su relación con China, pero tomando distancia del rol que tiene Estados Unidos en el marco multilateral. Correcto. Bueno, y la participación de Chile es la última del presidente Boric. ¿En qué marco se da también y qué espacio tiene Chile para presentar qué tipo de temas a nivel internacional? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, yo creo que tú das en el clavo, ¿vale? Es decir, siendo la última presentación o alocución que va a tener el presidente Boric, creo yo que también está en su cabeza, como lo estaría posiblemente en muchos presidentes, el tema del legado, ¿vale? Es decir, irse del escenario internacional con un discurso que apele a, o bien, principios comunes o elementos donde Chile tiene un rol que jugar. Entonces, por poner un caso, Chile ha sido bastante consistente en su posición respecto, por ejemplo, al conflicto palestino-israelí. Es cierto que el presidente Boric ha tenido mayor grado de altisonancia con relación a la relación bilateral con Israel, pero ese puede ser un marco en el cual se puede insistir, vale decir, el respeto a la jurisprudencia internacional, el respeto al derecho internacional y a los procesos que esto involucra, y al rol sistemático que tiene Chile sobre la defensa de la democracia, sobre la defensa de los derechos humanos y sobre la defensa también al organismo sobre el cual se va a participar. Ahora, después de eso, posiblemente el presidente Boric pueda mencionar algunos de los desafíos comunes que tiene el planeta,
cuestiones que tú mismo mencionaste, cuestiones como el cambio climático, como la seguridad internacional, eventualmente temas de migración generalizada, donde obviamente el país tiene una experiencia al respecto, pero en la cual también reflejan cierto tipo de desafíos. Pero mi impresión es que va a ser un discurso donde no va a tomar muchos riesgos, probablemente va a querer irse con una cierta discurso que apela a los principios que Naciones Unidas acoge, pensando evidentemente que es la última locución que tiene en ese escenario internacional. Muy bien. Guido Larsson, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, conversando con nosotros, dándonos un poco el contexto de esta nueva Asamblea de Naciones Unidas que promete definir y cuáles son las miradas que hay posadas, ¿cierto?, sobre ese lugar. Guido, muchas gracias por este contacto. Nos costó al principio, pero después fue impecable, ¿eh? Sí, Rodolfo, gracias y lamento mucho las dificultades iniciales, pero me alegra que haya terminado todo bien. No, te agradecemos a ti por la generosidad de compartir con nosotros tus conocimientos también. Muy buenas noches. Chao, chao. Ahí estábamos entonces conversando con el académico Guido Larsson.